Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en un tema que ha intrigado a la humanidad durante siglos, la búsqueda de planetas más allá de Neptuno. Exacto. Vamos a explorar la historia de esta búsqueda, desde las primeras especulaciones hasta las hipótesis más recientes, incluyendo la intrigante idea del planeta 9. Tenemos artículos de Wikipedia sobre el tema, con información que nos lleva desde el siglo XVIII hasta el presente. Prepárate para un viaje por la historia de la astronomía y las controversias que han rodeado la definición misma de planeta. Un viaje fascinante, sin duda. Y para empezar, creo que es importante remontarnos a los inicios, a esas primeras pistas que sugerían que había algo más allá de lo que podíamos observar a simple vista. Hablamos de finales del siglo XVIII, ¿verdad? Una época en la que el conocimiento del sistema solar era aún muy limitado. Sí, imagínate ser Anders Johann Lexell, analizando la órbita de Urano y atreviéndote a sugerir que otro planeta, aún desconocido, podría estar influyendo en su movimiento. ¡Qué audacia! En una época en la que apenas se conocían los planetas de nuestro propio sistema solar. Exacto. Y lo que es aún más sorprendente es que poco después, Alexis Bouvard llega a la misma conclusión al estudiar las irregularidades en la órbita de Urano. Sus cálculos, basados en la ley de la gravedad de Newton, no concordaban con las observaciones, ¿no? Exacto. Eso reforzaba la idea de un cuerpo celeste desconocido que ejercía su influencia gravitacional. Es como si al universo les estuviera diciendo, hey, hay más aquí, sigan buscando. Sí. Y por supuesto, no podemos olvidar a Urbain Le Verrier, quien, armado con las matemáticas, predijo la posición de este misterioso objeto. Y con una precisión asombrosa, tanto que Johann Galle pudo observar Neptuno en 1846, exactamente donde se había predicho. Un momento histórico para la ciencia. La confirmación de que las leyes de la física se aplican incluso en los confines del sistema solar y que podemos usarlas para desvelar los secretos del cosmos. Sin duda. Pero lo que a mí me parece más fascinante es que, a pesar de este triunfo, la historia no termina ahí. Claro, porque incluso después del descubrimiento de Neptuno, seguían existiendo pequeñas discrepancias en las órbitas de los planetas gigantes. Exactamente. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más intrigante. Algunos astrónomos, como Thomas John Hussey, ya habían especulado sobre la posibilidad de dos planetas transneptunianos, incluso antes de que se descubriera Neptuno. Es increíble pensar en la audacia de esas ideas. Se enfrentaban a lo desconocido, desafiando los límites del conocimiento de su época. ¿Qué crees que impulsaba a estos astrónomos a seguir buscando? Creo que era una combinación de factores. Por un lado, la curiosidad innata del ser humano, ese deseo de comprender nuestro lugar en el universo. Y por otro lado, la confianza en el poder de la ciencia, la convicción de que, a través de la observación y el razonamiento, podíamos desentrañar los misterios del cosmos. Y en esa búsqueda incansable, no podemos olvidar a Jacques Babinet, quien, a pesar de no tener éxito en su hipótesis, contribuyó al debate científico con su propuesta de planeta Hyperion. Es como si cada idea, cada teoría, aunque no fuera del todo correcta, sirviera como un peldaño para avanzar en el conocimiento. Sin duda. Y hablando de ideas que no llegaron a confirmarse, ¿te acuerdas de James Ferguson y su planeta perdido? Aunque al final resultó ser un error humano, nos muestra la pasión y la dedicación con la que estos astrónomos entregaban a la observación del cielo. Pasaban horas y horas escudriñando las estrellas, buscando la más mínima pista que les revelara un nuevo mundo. Es admirable, ¿verdad? Pero también nos habla de la importancia de la precisión y la verificación en la ciencia. Un pequeño error puede llevar a conclusiones erróneas. Totalmente. Y hablando de pistas que apuntaban hacia lo desconocido, Camille Flammarion, al observar las órbitas de los cometas, propuso que la posición de sus afelios, el punto más lejano de su órbita alrededor del Sol, podría estar influenciada por la presencia de un planeta transneptuniano. Es fascinante cómo buscaban patrones en el caos aparente del cosmos, tratando de encontrar un orden subyacente. Y aunque muchas de estas primeras teorías no se confirmaron, sentaron las bases para lo que tendría después, la era del planeta X. Una era que estaría marcada por la figura de Percival Lowell, un hombre obsesionado con encontrar este planeta elusivo. Lowell, con su dedicación incansable y su creencia inquebrantable en la existencia del planeta X, nos lleva a la siguiente etapa de nuestra inmersión en este misterio. Pero antes de adentrarnos en su historia, creo que es un buen momento para hacer una pausa y dejar que nuestros oyentes reflexionen sobre lo que hemos aprendido hasta ahora. Me parece una excelente idea. En la siguiente parte de nuestro viaje exploraremos cómo la búsqueda del planeta X llevó al descubrimiento de Plutón y cómo este pequeño mundo helado desencadenó un debate sobre la propia definición de planeta. No se lo pierdan. Volveremos en un instante para continuar nuestra inmersión en la búsqueda de planetas más allá de Neptuno. Y retomamos nuestra inmersión en la búsqueda de esos mundos desconocidos más allá de Neptuno. Nos quedamos con Percival Lowell, un hombre cuya pasión por la astronomía lo llevó a dedicar gran parte de su vida a la búsqueda de ese escurridizo planeta X.
Sí, Lowell no se quedó solo en la teoría, ¿no? Construyó todo un observatorio, el Observatorio Lowell en Arizona, con el objetivo específico de encontrar este planeta. Exactamente. Lowell estaba convencido de la existencia del planeta X, basándose en las anomalías que observaba en las órbitas de Urano y Neptuno. Pero bueno, ya sabemos, a veces la vida tiene otros planes. Lowell fallece en 1916 sin haber logrado su objetivo. Una historia que nos habla de la perseverancia de estos astrónomos, ¿no? A pesar de los obstáculos, la búsqueda de conocimiento continuaba, y en este caso la historia no termina con la muerte de Lowell. Su viuda, Constance Lowell, luchó para que su sueño continuara, y gracias a su esfuerzo, en 1929, un joven astrónomo llamado Clyde Tombaugh fue contratado por el Observatorio Lowell, con la misión, claro, de encontrar el planeta X. Y vaya, si lo encontró, imagínate. Tombaugh, después de un año de minucioso trabajo, examinando millones de estrellas en placas fotográficas, descubre un objeto en movimiento en la constelación de Géminis. ¿Habían encontrado el planeta X? Bueno, eso creían. ¿Qué momento, no? El descubrimiento de un nuevo planeta en nuestro sistema solar. Pero si mal no recuerdo, la historia de Plutón no es tan simple. Había algo que no encajaba del todo con las predicciones de Lowell. Exacto. Pronto se dieron cuenta de que Plutón no era el gigante gaseoso que Lowell había imaginado. Era mucho más pequeño. Y su albedo, o sea, su capacidad para reflejar la luz era mayor. Es decir, Plutón no tenía la masa suficiente para causar esas perturbaciones gravitacionales que se habían observado en Urano y Neptuno. Correcto. Plutón resultó ser un pequeño mundo helado, mucho más débil de lo que se había anticipado. Y aunque su descubrimiento fue un hito histórico, la sombra de la duda comenzó a cernirse sobre su estatus, bueno, como planeta. De hecho, me parece recordar que las dudas sobre Plutón surgieron casi inmediatamente después de su descubrimiento. Así es. Ya en 1930, algunos astrónomos, como Armin Molochner, cuestionaron si Plutón realmente era un planeta o más bien, no sé, un asteroide o un cometa, debido a su pequeña masa y su órbita tan elíptica. Y estas dudas, bueno, no hicieron más que crecer con el paso de las décadas. Es fascinante cómo, a medida que avanzaba la tecnología, se obtenían más datos y la imagen de Plutón se iba transformando. ¿Recuerdas a Ernest William Brown? Él argumentaba que las supuestas irregularidades en la órbita de Urano, que se atribuían al planeta X, eran demasiado pequeñas para ser causadas por un objeto como Plutón. En otras palabras, que el descubrimiento de Plutón había sido una casualidad. Las estimaciones de su masa se revisaban constantemente a la baja. Cada vez quedaba más claro que Plutón no era el planeta X que Lowell había buscado con tanto ahínco. ¿Y entonces qué pasó? ¿Cómo se resolvió el enigma de la masa de Plutón? Bueno, un punto crucial en esta historia llega en 1978 con el descubrimiento de Caronte y la luna de Plutón. Ah, claro. Este hallazgo permitió a los astrónomos, James W. Christie y Robert Sutton Harrington, calcular con mayor precisión la masa de Plutón. Y aquí llega la gran revelación. La masa de Plutón era mucho menor de lo que se había pensado. Exacto. Demasiado pequeña para haber causado las irregularidades en las órbitas de los planetas gigantes. El planeta X de Lowell, tal como lo había concebido, no existía. Es increíble cómo un descubrimiento puede cambiar por completo nuestra comprensión del universo. En este caso, el hallazgo de Caronte no solo nos reveló la verdadera naturaleza de Plutón, sino que también, marcó el final de una era en la búsqueda de planetas transneptunianos. Y el comienzo de una nueva, porque a partir de este momento la búsqueda del planeta X, tomó nuevos rumbos. Y el debate sobre la definición misma de planeta se intensificó. Un tema que sin duda dará mucho de qué hablar. En la siguiente parte exploraremos esos nuevos rumbos, desde las investigaciones de Robert Harrington hasta el descubrimiento del cinturón de Kuiper y las nuevas hipótesis sobre la existencia de un planeta 9. Prepárense para adentrarnos en los confines del sistema solar, donde aún quedan muchos misterios por resolver. Si recuerdan, en la parte anterior dejamos la historia con Plutón, que no era lo que Lowell esperaba. Y esa idea del planeta X, tal como la había imaginado, se desvaneció. Pero la búsqueda no se detuvo ahí, ¿verdad? No, para nada. De hecho, yo diría que el descubrimiento de Plutón abrió un nuevo capítulo en la exploración del sistema solar. La pregunta ya no era solo si existía un planeta X, sino que otros secretos se escondían ahí, en los confines de nuestro vecindario cósmico. Totalmente. Y mientras algunos astrónomos seguían con la idea de un planeta gigante, otros se enfocaron en explorar nuevas regiones del sistema solar. Ahí es donde entra en escena el cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper es una región fascinante, una especie de anillo de cuerpos helados que se extiende más allá de la órbita de Neptuno. Es como un archivo gigante que guarda restos de la formación del sistema solar. Y su descubrimiento, ha revolucionado nuestra comprensión de cómo se formaron los planetas. Es increíble pensar que hasta 1992 no sabíamos nada de este cinturón. Es como si hubiéramos estado mirando solo la punta del iceberg.
Y el primer objeto que se descubrió en esta región, 1992 QB1, abrió las puertas a un nuevo mundo de posibilidades. Literalmente, un nuevo mundo. Desde entonces se han descubierto miles de objetos en el cinturón de Kuiper, algunos con tamaños, considerables, y cada nuevo descubrimiento nos da más pistas sobre la historia del sistema solar, sobre cómo se formaron los planetas y cómo evolucionaron sus órbitas a lo largo del tiempo. Y hablando de objetos fascinantes en el cinturón de Kuiper, no podemos olvidar a Sedna. Descubierto en 2003, Sedna tiene una órbita tan alargada y peculiar que dejó a los astrónomos perplejos. ¿Cómo llegó a tener esa órbita tan extraña? Esa es una pregunta que ha intrigado a los científicos durante años. Algunos creen que la órbita de Sedna podría haber sido alterada por la influencia gravitatoria de una estrella cercana, o incluso por un planeta aún no descubierto, mucho más masivo que la Tierra. Es como si Sedna nos estuviera enviando un mensaje desde el fin del sistema solar, diciéndonos que todavía hay mucho por descubrir. Y por supuesto, no podemos olvidar a Eris, otro habitante del cinturón de Kuiper que sacudió los cimientos de la astronomía. Eris, descubierto en 2005, resultó ser incluso más grande que Plutón. Su descubrimiento, desencadenó un debate sobre la definición misma de planeta. ¿Debía Eris ser considerado un planeta? Y si no, ¿qué pasaba con Plutón? Fue un momento de crisis existencial para la astronomía. Al final, la Unión Astronómica Internacional en 2006 decidió establecer una nueva definición de planeta. Y según esta nueva definición, tanto Plutón como Eris fueron reclasificados como planetas enanos. Una decisión que, generó controversia y que aún hoy en día sigue siendo tema de debate. Pero lo importante es que el descubrimiento del cinturón de Kuiper de objetos como Sedna y Eris nos ha mostrado que el sistema solar es mucho más complejo y diverso de lo que imaginábamos. Y que la búsqueda de nuevos mundos no ha terminado. De hecho, en los últimos años ha resurgido la idea de un planeta 9, un planeta gigante que podría estar orbitando en las regiones más externas del sistema solar. La hipótesis del planeta 9 se basa en las órbitas peculiares de algunos objetos transneptunianos. Estas órbitas sugieren que podría haber un objeto masivo aún no detectado que ejerce su influencia gravitatoria en la región. Es como volver al punto de partida, con la sospecha de que hay algo más allá de lo que podemos ver. Exactamente. La historia de la búsqueda de planetas más allá de Neptuno, nos muestra que la ciencia es un proceso continuo de descubrimiento y reevaluación. Lo que hoy consideramos un hecho, mañana podría cambiar. Y eso es lo que hace que la astronomía sea tan fascinante. Totalmente de acuerdo. Y mientras la búsqueda del planeta 9 continúa, solo podemos maravillarnos ante la inmensidad del cosmos y ante la posibilidad de que aún haya mundos por descubrir. Y quién sabe qué otras sorpresas nos esperan en las regiones más remotas del sistema solar. Quizás algún día, gracias a nuevas tecnologías y a la perseverancia de los astrónomos, podamos desvelar estos misterios y ampliar aún más nuestro conocimiento del universo. Y hasta que llegue ese día, seguiremos explorando juntos, aquí en The Deep Dive, los misterios del cosmos. Hasta la próxima, y no dejen de mirar hacia las estrellas. Hola a todos y bienvenidos. ¿Listos para una inmersión profunda? Hoy nos adentramos en el mundo de los artrópodos, el grupo más grande del reino animal. Prepárese para una aventura fascinante. Para esta inversión usaremos como guía el artículo de Wikipedia sobre los artrópodos. ¿Sabían que más del 80% de todas las especies animales conocidas son artrópodos? Es increíble, por cada 10 animales que vemos es probable que 8 sean artrópodos. Es una locura. Siempre me ha fascinado, pero nunca había pensado en su omnipresencia. ¿Qué los hace tan especiales? ¿Qué define a un artrópodo? 2 características principales. Primero, sus apéndices articulados, de ahí su nombre, artrópodo. Claro. Y segundo, un exoesqueleto hecho de quitina. Ah, sí, el exoesqueleto, como una armadura. Imagino que ofrece una gran protección. Exactamente. Soporte estructural, protección contra depredadores y lesiones. Pero hay un inconveniente. ¿Ah, sí? No crece con ellos. Claro, tiene sentido. Entonces, ¿cómo crecen si su armadura no se expande? Buena pregunta. Aquí entra en juego el proceso de muda o ecdisis. ¿Muda o ecdisis? Suena intenso. Lo es. El artrópodo se desprende de su exoesqueleto viejo y rígido para revelar uno nuevo y blando debajo. Se hinchan para estirar esta nueva cubierta antes de que se endurezca. Imagina deshacerte tu piel para crecer. Eso sí que es una transformación radical. Y durante ese proceso son más vulnerables. Absolutamente. La muda es un momento crítico. Extremadamente vulnerables a depredadores y lesiones hasta que su nuevo exoesqueleto se endurece. Es increíble cómo la naturaleza encuentra soluciones para esos desafíos.
Ahora bien, hablemos de la variedad de artrópodos. ¿Cuáles son los principales grupos? Se dividen en varios subfilos. Tenemos a los queliceratas, que incluyen arañas y escorpiones, los miriapostas, con 100 pies y 1000 pies, los crustáceas, que abarcan cangrejos y langostas, y por supuesto los hexapoda, el grupo de los insectos. La diversidad dentro de cada grupo es alucinante. Recuerdo haber leído que la mantis marina, un crustáceo, tiene 13 pigmentos diferentes en sus ojos para ver el color, mucho más que los humanos. Es cierto. Y algunos insectos tienen estructuras auditivas sorprendentes. ¿Sabías que los grillos tienen oídos en sus patas? ¿En serio? No tenía ni idea. Increíble. ¿Y qué me dices de las arañas? Siempre me ha fascinado cómo ven, no con ojos compuestos como las moscas, ¿verdad? Correcto. Ojos simples, pero algunos tipos, como los altícidos, tienen una visión excepcional gracias al tamaño de sus ojos. De hecho, calculan la distancia a sus presas con una precisión increíble. Es increíble cómo la evolución ha dado lugar a tantas adaptaciones sensoriales diferentes. Ahora bien, ¿qué hay de su funcionamiento interno? ¿Cómo funcionan su sistema respiratorio y circulatorio? Bueno, para empezar, tienen un sistema circulatorio abierto. Su sangre, llamada hemolinfa, no circula por vasos sanguíneos como en los vertebrados. ¿Y eso cómo funciona? La hemolinfa baña directamente los órganos y tejidos, transportando nutrientes y oxígeno. Es un sistema menos eficiente que el nuestro, pero les funciona. Entiendo. ¿Y cómo llega el oxígeno a sus tejidos? Depende del tipo de artrópodo. Los acuáticos suelen tener branquias, mientras que los terrestres utilizan tráqueas o pulmones en libro. Pulmones en libro. Eso suena a algo sacado de un libro de fantasía. ¿Cómo funciona? Imagínate un libro con muchas páginas. Los pulmones en libro tienen láminas delgadas, como páginas, que aumentan la superficie de intercambio de gases. Es una adaptación eficaz para la vida en tierra. ¡Wow! Es increíble cómo la naturaleza encuentra soluciones tan creativas para la vida en diferentes ambientes. ¿Y qué hay de la excreción? ¿Cómo eliminan los desechos? Los artrópodos terrestres excretan principalmente ácido úrico, una sustancia que requiere poca agua para eliminarse, lo que los hace muy eficientes en la conservación del agua. Tiene sentido, considerando que muchos viven en ambientes secos. Exacto. Y para la excreción, los insectos y miriápodos utilizan órganos especiales llamados tubos de Malpighi. Estos tubos filtran los desechos de la hemolinfa y los transportan al intestino. Ya veo. Todo un sistema complejo. ¿Y qué nos puedes contar sobre su sistema nervioso? ¿Cómo coordinan sus movimientos? Bueno, como otros invertebrados, su sistema nervioso se encuentra en el lado ventral de su cuerpo. Poseen un cerebro formado por la succión de ganglios en la cabeza y una cadena nerviosa ventral que recorre su cuerpo. Interesante. ¿Y cómo se relaciona esto con la estructura segmentada de su cuerpo? Cada segmento tiene su propio par de ganglios conectados a la cadena nerviosa principal. Esto les da un control preciso sobre sus movimientos, permitiéndoles coordinar sus patas y otros apéndices con gran precisión. Impresionante. Estamos empezando a comprender la complejidad de estos animales. Y hablando de complejidad, ¿qué hay de su historia evolutiva? ¿De dónde vienen todos estos animales? Esa es una pregunta que ha fascinado a los científicos durante mucho tiempo. Y la respuesta, como podrás imaginar, no es sencilla. Ya me lo imagino. Siempre me ha intrigado cómo un grupo tan diverso pudo haber evolucionado a partir de un ancestro común. Antiguamente se creía que estaban estrechamente relacionados con los anélidos, como las lombrices de tierra, debido a su cuerpo segmentado. Pero los estudios modernos, basados en datos moleculares y análisis del desarrollo, han revolucionado nuestra comprensión de su filogenia. ¿Y qué nos dicen esos estudios? Ahora sabemos que los artrópodos pertenecen a un grupo llamado Ecdysozoa, que también incluye animales como los nematodos, que a simple vista parecen muy diferentes. Espera un momento. Nematodos. Esos gusanos microscópicos. ¿Qué tienen en común con los artrópodos? El secreto está en la muda. Tanto los artrópodos como los nematodos tienen una cutícula externa que mudan periódicamente para crecer. Es una revelación fascinante. Entonces, la muda es la clave para entender su parentesco. Pero, ¿cómo se explica que un proceso tan específico haya evolucionado en grupos tan diferentes? Esa es una excelente pregunta. La hipótesis más aceptada es que la muda o ecdysis evolucionó de forma independiente en ambos grupos como una adaptación a diferentes presiones ambientales. En otras palabras, la evolución encontró una solución similar para diferentes problemas en diferentes momentos. Es increíble cómo la evolución puede converger en soluciones similares a pesar de la distancia evolutiva. Y hablando de evolución, el exoesqueleto es sin duda una de las características más distintivas de los artrópodos. Pero ¿cómo evolucionó? ¿Qué ventajas les brindó? Esa es una pregunta compleja. Los científicos creen que el exoesqueleto proporcionó a los primeros artrópodos una gran ventaja en términos de protección y soporte estructural. Les permitió colonizar nuevos ambientes y diversificarse rápidamente. Tiene sentido.
Es como si la evolución les hubiera dado una armadura para conquistar el mundo. Precisamente. Y dentro de esa conquista hay un grupo fascinante que me gustaría mencionar. Los pancrustáceos. Pancrustáceos. Esos son los que incluyen a los crustáceos y a los insectos. Y aquí viene una sorpresa. Los estudios moleculares sugieren que los insectos en realidad evolucionaron a partir de crustáceos terrestres. Pero quiere decir que las mariposas, las hormigas y los escarabajos son primos lejanos de los cangrejos y las langostas. Así es. Imagina un ancestro crustáceo que se aventuró en tierra firme y dio origen a la increíble diversidad de los insectos que vemos hoy en día. Es una historia épica de la evolución. Pero antes de adentrarnos en el fascinante mundo de los insectos, creo que es importante hablar un poco más sobre los otros grupos de artrópodos. ¿Qué te parece si exploramos la diversidad de los quelicerados, como las arañas y los escorpiones? Me parece una excelente idea. Los quelicerados son un grupo fascinante, con una historia evolutiva que se remonta a cientos de millones de años. Estoy listo para sumergirme en ese mundo. Pero antes de continuar, creo que es un buen momento para hacer una pausa y procesar toda la información que hemos absorbido hasta ahora. La complejidad y diversidad de los artrópodos son realmente impresionantes. Estoy de acuerdo. Hemos cubierto mucho terreno en esta primera parte de nuestra inmersión. Pero no te preocupes, volveremos en la segunda parte para seguir explorando el mundo de los artrópodos. No se lo pierdan. De vuelta en el fascinante mundo de los artrópodos. Listos para adentrarnos en el reino de los quelicerados. Por supuesto. Mencionaste que las arañas y los escorpiones pertenecen a este grupo. ¿Qué los hace diferentes de, digamos, los insectos? Siempre me han parecido criaturas misteriosas. Son fascinantes sin duda. Una de sus características más distintivas son los quelíceros. Unos apéndices bucales especializados que pueden ser pinzas u colmillos, dependiendo del grupo. Ah, claro, como los colmillos que usan las arañas para inyectar veneno. Escalofriante, pero fascinante. ¿Y qué hay de los escorpiones? También tienen quelíceros. Sí, también, pero en su caso son pequeñas pinzas que utilizan para manipular el alimento. Interesante. Entonces, los quelíceros son como una herramienta multiusos para los quelicerados. Exactamente. Capturar presas, defenderse, incluso en algunos casos realizar tareas de cuidado parental. Hablando de arañas, siempre me ha intrigado cómo tejen sus telas. ¿Es algo instintivo o aprenden a hacerlo? Tejer telas es un comportamiento innato en las arañas. No necesitan aprenderlo, ya que la información necesaria para construir estas estructuras complejas está codificada en sus genes. Es increíble. Como si tuvieran un manual de instrucciones preprogramado en su ADN. Y todas las arañas tejen telas. No todas. Algunas especies cazan activamente a sus presas sin necesidad de tejer telas. Los altícidos, por ejemplo, son conocidos por su agilidad y sus saltos precisos para capturar insectos en pleno vuelo. Es verdad. Los he visto en mi jardín. Son como pequeños acróbatas. Exacto. Y hay otras especies como las tarántulas que acechan a sus presas en madrigueras o bajo rocas. La diversidad de estrategias de caza en las arañas es realmente impresionante. Y hablando de diversidad, ¿qué otros grupos hay dentro de los quelicerados? Bueno, además de las arañas y los escorpiones están los ácaros, los opiliones y los cangrejos herradura. Los ácaros. Esos sí que son pequeños. Recuerdo haber leído que son parientes de las garrapatas. Es correcto. Los ácaros y las garrapatas son arácnidos, al igual que las arañas y los escorpiones. Sin embargo, a diferencia de sus parientes más grandes, los ácaros son generalmente microscópicos y viven en una gran variedad de hábitats, desde el polvo de nuestras casas hasta las profundidades del océano. Es increíble pensar que compartimos nuestro espacio con tantas criaturas diminutas. Y no solo nuestro espacio, algunos ácaros viven en la piel de los animales, incluyendo la nuestra. Uf, eso me da un poco de escalofríos. ¿Y qué hay de los opiliones? Nunca había escuchado hablar de ellos. Los opiliones, también conocidos como arañas patonas, son arácnidos con patas extremadamente largas y delgadas. A diferencia de las arañas, no tienen cintura entre el cefalotórax y el abdomen y no producen seda ni veneno. Suena como si fueran criaturas bastante inofensivas. Lo son. Se alimentan principalmente de materia orgánica en descomposición y son un componente importante de los ecosistemas forestales. Y por último mencionaste los cangrejos herradura. Siempre me ha parecido que son fósiles vivientes, con su aspecto tan primitivo. Tienes razón. Los cangrejos herradura son un grupo antiguo que ha cambiado muy poco a lo largo de millones de años. Son animales marinos que habitan las costas del Atlántico Occidental y del Sudeste Asiático. ¿Y qué los hace tan especiales? Bueno, su sangre, que es de color azul debido a la presencia de hemocianina en lugar de hemoglobina, tiene propiedades únicas que la hacen muy valiosa para la industria farmacéutica. Se utiliza para detectar endotoxinas bacterianas en medicamentos y vacunas. Oh, wow. ¿Quién diría que un animal tan antiguo podría ser tan importante para la medicina moderna?
La naturaleza siempre nos sorprende con sus secretos y sus conexiones inesperadas. Es cierto. Y hablando de conexiones inesperadas, volvamos al tema de la evolución de los insectos a partir de crustáceos terrestres. Recuerdo que en la primera parte mencionaste que esta idea revolucionó nuestra comprensión del árbol genealógico de los artrópodos. Exacto. Durante mucho tiempo se creyó que los insectos eran un grupo completamente separado de los crustáceos, pero la evidencia molecular y morfológica ha demostrado que en realidad están estrechamente relacionados. ¿Y qué características comparten los insectos y los crustáceos que apoyan esta idea? Bueno, ambos grupos tienen un exoesqueleto quitinoso, apéndices articulados, un sistema circulatorio abierto y un sistema nervioso ventral. Además, estudios recientes han revelado similitudes en el desarrollo embrionario de ambos grupos. Es fascinante cómo la ciencia nos permite reinterpretar las relaciones entre los seres vivos. ¿Y qué sabemos sobre la transición de los crustáceos del agua a la tierra? ¿Cómo se adaptaron a este nuevo ambiente? Es una pregunta que aún intriga a los científicos, pero se cree que los primeros crustáceos terrestres probablemente habitaban zonas costeras húmedas y gradualmente fueron desarrollando adaptaciones para sobrevivir en ambientes más secos. ¿Qué tipo de adaptaciones? Por ejemplo, la cutícula de los insectos es más impermeable que la de los crustáceos acuáticos, lo que les ayuda a evitar la pérdida de agua. También desarrollaron un sistema respiratorio basado en tráqueas, esos tubos internos que transportan el oxígeno directamente a los tejidos. Claro, las tráqueas son mucho más eficientes para respirar en el aire que las branquias, que son típicas de los crustáceos acuáticos. Exactamente. Y por supuesto no podemos olvidar el desarrollo de las alas, una de las innovaciones evolutivas más importantes en la historia de los animales. Las alas es una de las características más distintivas de los insectos. ¿Cómo evolucionaron estas estructuras tan complejas? La verdad es que el origen de las alas de los insectos es un misterio que aún intriga a los científicos. Hay varias teorías, pero aún no hay un consenso definitivo. ¿Cuáles son algunas de las teorías más populares? Una teoría sugiere que las alas evolucionaron a partir de extensiones de la cutícula del tórax que inicialmente servían para regular la temperatura corporal. Con el tiempo, estas extensiones se habrían vuelto más grandes y articuladas, permitiendo finalmente el vuelo. Como una especie de paneles solares primitivos. Exactamente. Otra teoría propone que las alas se originaron a partir de branquias modificadas, que originalmente servían para la respiración en el agua. Branquias transformadas en alas. Es una idea asombrosa. Lo sé, parece increíble, pero hay evidencia que apoya esta teoría. Por ejemplo, algunos insectos acuáticos tienen estructuras branquiales que se asemejan a alas en desarrollo. Entiendo. Entonces, la evolución de las alas es un proceso complejo que aún no comprendemos del todo. Así es. Pero lo que sí sabemos es que las alas han sido fundamentales para el éxito evolutivo de los insectos. Les han permitido colonizar una variedad de hábitats inaccesibles para otros animales, encontrar nuevas fuentes de alimento, escapar de depredadores y dispersarse a grandes distancias. Tiene sentido. El vuelo les ha dado una gran ventaja en la lucha por la supervivencia. Exactamente. Y esa ventaja se refleja en la increíble diversidad de los insectos, que representan más del 80% de todas las especies animales conocidas. Es una cifra asombrosa. Y pensar que todo comenzó con un pequeño crustáceo que se atrevió a aventurarse en tierra firme. Así es. La historia evolutiva de los artrópodos es un testimonio de la capacidad de adaptación y la creatividad de la naturaleza. Es una historia que nos deja con ganas de saber más. Hemos explorado la diversidad de los quelicerados, la evolución de las alas y la fascinante conexión entre los insectos y los crustáceos. Y aún nos queda mucho por descubrir. En la tercera parte de nuestra inmersión, profundizaremos en el mundo de los insectos, explorando su anatomía, sus comportamientos y su impacto en los ecosistemas. No puedo esperar. Hasta la próxima, queridos oyentes. De regreso a nuestra inmersión en el mundo de los artrópodos. Ya exploramos su increíble diversidad desde las arañas y escorpiones hasta los cangrejos herradura y los misteriosos opiliones. Sí, y descubrimos esa conexión asombrosa entre los insectos y los crustáceos. ¿Quién diría que las mariposas y los cangrejos son parientes lejanos? Exactamente. Pero ahora, en esta última parte, nos sumergiremos de lleno en el mundo de los insectos, el grupo más diverso de todos los artrópodos. Me parece perfecto. Siempre me ha fascinado su abundancia y la variedad de roles que desempeñan en los ecosistemas. ¿Por dónde empezamos? Empecemos con su anatomía. Al igual que otros artrópodos, los insectos tienen un cuerpo segmentado, un exoesqueleto quitinoso y apéndices articulados. Pero bueno, hay algunas características únicas que los distinguen. Cuéntame más, estoy intrigado. Una de las características más notables es la división de su cuerpo en tres partes: cabeza, tórax y abdomen.
Claro, eso es algo que los diferencia de otros artrópodos. ¿Y qué funciones tiene cada parte? La cabeza alberga los órganos sensoriales, como los ojos, las antenas y las piezas bucales. El tórax es el centro locomotor, con 3 pares de patas y, en la mayoría de los casos, 2 pares de alas. Y el abdomen, bueno, contiene los órganos digestivos, reproductivos y respiratorios. Es increíble cómo cada parte está especializada para una función específica. ¿Y qué hay de sus alas? Mencionaste que son una innovación evolutiva clave. ¿Qué las hace tan especiales? Las alas de los insectos son estructuras membranosas increíblemente ligeras y resistentes. Están reforzadas por una red de venas que les dan soporte y flexibilidad. Y lo más importante, están accionadas por músculos poderosos que permiten a los insectos realizar una variedad de movimientos aéreos, desde el vuelo batido hasta el planeo. Es fascinante cómo la evolución ha optimizado estas estructuras para la eficiencia aerodinámica. Y todos los insectos tienen alas. No todos. Algunos grupos, como los pececillos de plata y los colémbolos, son primitivos y nunca desarrollaron alas. Otros, como las pulgas y los piojos, han perdido sus alas a lo largo de la evolución. Se han adaptado a estilos de vida parasitarios. Ya veo. Entonces las alas son una característica adaptativa que ha permitido a muchos insectos colonizar nuevos nichos ecológicos. Exactamente. Y hablando de nichos ecológicos, los insectos desempeñan una variedad de roles cruciales en los ecosistemas. Es cierto, son polinizadores, descomponedores, controladores de plagas e incluso fuente de alimento para otros animales. Así es. Su impacto en los ecosistemas es inmenso. Por ejemplo, los insectos polinizadores, como las abejas, mariposas y polillas, son responsables de la reproducción de una gran cantidad de plantas, incluyendo muchas que son esenciales para nuestra alimentación. Es un recordatorio de lo interconectados que estamos con la naturaleza. Sin duda. Y no olvidemos el papel de los insectos en la descomposición de la materia orgánica. Los escarabajos peloteros, por ejemplo, reciclan los nutrientes del estiércol, mientras que las termitas descomponen la madera muerta, contribuyendo a la salud de los bosques. Es increíble cómo incluso los insectos más pequeños pueden tener un impacto tan grande en el funcionamiento de los ecosistemas. Exactamente. Y su diversidad es asombrosa. Se estima que hay millones de especies de insectos en el planeta, muchas de las cuales aún no han sido descubiertas. Es un mundo por explorar. ¿Qué misterios quedan por resolver en el estudio de los insectos? Todavía hay mucho que aprender sobre su evolución, la complejidad de sus comportamientos, su papel en los ecosistemas y su potencial para la biotecnología y la medicina. Es un campo de estudio con un futuro brillante. Sin duda. Y a pesar de su pequeño tamaño, los insectos tienen un impacto enorme en nuestras vidas. Es un mensaje importante para recordar. Debemos apreciar su belleza, su complejidad y su importancia en el gran tapiz de la vida. Hemos aprendido tanto en esta inmersión profunda en el mundo de los artrópodos. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado del viaje. El mundo de los artrópodos es vasto y fascinante, lleno de maravillas por descubrir. Sigan explorando. Y hasta la próxima en nuestra siguiente inmersión profunda. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Prepárense porque nos adentramos en un tema fascinante, la leyenda de Don Juan. Apuesto a que muchos de ustedes lo conocen como el seductor por excelencia, ¿verdad? Pero les aseguro que hay mucho más detrás de esa imagen. Así es, Don Juan es un personaje complejo que ha cautivado la imaginación durante siglos. No es solo un seductor, es un símbolo, un arquetipo que refleja nuestras propias fascinaciones con el amor, el deseo y las consecuencias de nuestros actos. Exactamente. Y para esta inmersión profunda nos basamos en el artículo de Wikipedia sobre Don Juan. A partir de ahí vamos a explorar sus orígenes, las diferentes interpretaciones a lo largo de la historia y hasta la posibilidad de que se haya inspirado en una persona real. ¿Listos para descubrir las múltiples caras de este personaje legendario? Totalmente. Comencemos por desentrañar el mito del burlador. Me encanta ese término. El burlador suena tan misterioso y un poco peligroso. Y lo es. Tradicionalmente, Don Juan se presenta como un seductor irresistible, ingenioso, pero también despiadado. Un hombre que no respeta las leyes, ni divinas ni humanas. Un rebelde en toda regla. Sin duda. Y para entender sus raíces debemos remontarnos al siglo XVII a la obra El burlador de Sevilla y convidado de Piedra de Tirso de Molina, publicada en 1630. Esta obra se considera la piedra angular del mito de Don Juan. Es increíble pensar que un personaje creado hace casi 400 años siga siendo tan relevante hoy en día. ¿Por qué crees que su historia sigue resonando con nosotros? Es una pregunta intrigante. Quizás sea su audacia, su desafío a las normas sociales, o tal vez sea esa eterna lucha entre el deseo y la moralidad que encarna. Pero hay algo más que me llama la atención.
La Wikipedia menciona otra obra, Tan largo me lo fiáis, que se cree que data de 1617 y que también presenta un personaje similar a Don Juan. Y espera, me estás diciendo que hay otra obra anterior a la de Tirso de Molina que podría ser el origen de Don Juan. Exactamente. Aunque la autoría de Tan largo me lo fiáis se debate, algunos estudiosos la atribuyen a Tirso de Molina, mientras que otros a Andrés de Claramonte. Lo interesante es que ambas obras nos muestran un Don Juan en sus primeras etapas de desarrollo, lo que nos da una idea de cómo se fue construyendo el mito. Es fascinante cómo un personaje puede tener una historia tan rica incluso antes de su nacimiento oficial. Y hablando de historias, no podemos olvidar las innumerables interpretaciones que Don Juan ha inspirado a lo largo de los siglos. Mozart, Byron, Zorrilla, la lista es interminable. Y cada artista le ha dado su propio toque al personaje. Mozart lo explora desde la dualidad entre pasión y destrucción. Byron le da un halo de romanticismo rebelde. Incluso aparece en el fantasma de la ópera. Es verdad, nunca lo había pensado así. Es como si cada época proyectara sus propias ideas y valores sobre Don Juan. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Es Don Juan simplemente un villano encantador o hay algo más profundo bajo la superficie? ¿Es posible que sea, en el fondo, un símbolo de rebeldía, una búsqueda de libertad o incluso una crítica a las normas sociales? Me gusta cómo lo planteas. No solo un seductor, es un reflejo de la sociedad en la que se desarrolla su historia. Hablando de reflexiones, ¿qué hay de la posibilidad de que Don Juan se haya inspirado en una persona real? La Wikipedia menciona algunos nombres. El eterno debate entre la realidad y la ficción. Se habla de Miguel Mañara, un personaje controvertido de Sevilla, y de Jacobo de Gratis, conocido como Caballero de Gracia. Ambas figuras, con sus vidas llenas de excesos y arrepentimiento tardío, se asemejan al arquetipo de Don Juan. ¡Qué intriga! Pero me imagino que es difícil encontrar pruebas concluyentes después de tantos siglos. Así es, pero hay un detalle que me parece fascinante. La elección del apellido Tenorio por parte de Tirso de Molina podría estar relacionada con los temas de la posesión y la masculinidad. ¿En serio? Cuéntame más sobre eso. Se ha especulado que la similitud del apellido con el verbo tener asociado a la posesión y con el sustantivo tenor que se refiere a la voz masculina podría ser un guiño intencionado del autor a las características definitorias de Don Juan. Es increíble cómo un simple apellido puede esconder tantas capas de significado. Y hasta aquí la primera parte de nuestra inmersión profunda en el mundo de Don Juan. Hemos explorado sus orígenes, su evolución a través de diversas interpretaciones artísticas y el debate en torno a su significado más profundo. Pero aún nos queda mucho por descubrir. Retomando nuestra inmersión en el mundo de Don Juan, me parece fascinante cómo este personaje ha trascendido el ámbito literario y artístico para convertirse en un referente cultural, incluso en la actualidad. Totalmente. Es como si su esencia, esa mezcla de seducción, rebeldía y misterio resonara con algo muy profundo en el ser humano, independientemente de la época o el contexto, ¿no te parece? Absolutamente. Y si pensamos en su impacto en la cultura popular, encontramos ejemplos en el cine, la música, la televisión e incluso en la publicidad. Don Juan se utiliza para evocar la imagen del hombre irresistible y conquistador. Es cierto. Es como si la sombra de Don Juan se proyectara sobre nuestra sociedad, influyendo en nuestra percepción del amor, el deseo y las relaciones. Sin embargo, es importante recordar que la figura de Don Juan también ha evolucionado con el tiempo. En el pasado se le idealizaba como un héroe romántico, un símbolo de libertad e individualismo. Hoy en día la perspectiva es mucho más crítica. Claro, ahora se tiende a analizar su comportamiento desde una óptica que considera el consentimiento, el respeto y la igualdad en las relaciones. Exactamente. En ese sentido creo que es importante preguntarnos. ¿Existe un equivalente moderno de Don Juan? ¿Hay algún personaje real o ficticio que capture nuestra imaginación de una manera similar? Buena pregunta. Se me ocurre James Bond, un personaje que al igual que Don Juan encarna la seducción y la aventura, aunque con un toque más sofisticado y en ocasiones cuestionable. ¿Qué opinas? Es una buena opción. Bond también desafía las normas, pero a menudo opera dentro de un sistema de poder. Don Juan, en cambio, es un rebelde más solitario. Interesante punto. Y si ampliamos la mirada a personajes femeninos, podríamos mencionar a la protagonista de la serie Fleabag, una mujer que desafía las convenciones sociales y explora su sexualidad con una franqueza que resulta a la vez refrescante y provocativa. Me gusta esa comparación. Al igual que Don Juan, ella busca la libertad individual y cuestiona las normas, pero lo hace desde una perspectiva femenina, desafiando las expectativas tradicionales. Exacto, y es que la búsqueda de la libertad individual, el cuestionamiento de las normas y la exploración del deseo son temas universales que siguen resonando con fuerza en la sociedad actual. Sin duda. Y volviendo a Don Juan, me llama la atención cómo el personaje ha generado un debate sobre la moralidad y las consecuencias de nuestras acciones. En El burlador de Sevilla, Tirso de Molina nos presenta un Don Juan que termina enfrentándose a la justicia divina por sus actos. Es una lección que ha perdurado a lo largo de los siglos.
Nuestras acciones tienen consecuencias, y tarde o temprano debemos rendir cuentas. Así es. Pero también es interesante observar cómo algunas interpretaciones de Don Juan lo presentan como un personaje que busca algo más allá de la simple satisfacción de sus deseos. ¿Te refieres a la idea de que hay algo más profundo en su búsqueda incesante de conquistas? Exactamente. Algunos estudiosos ven en Don Juan un anhelo de trascendencia, una búsqueda de algo que dé sentido a su existencia. En ese sentido, su constante búsqueda de nuevas conquistas podría interpretarse como un intento de llenar un vacío interior. Un vacío que paradójicamente nunca logra llenar. Exacto. Y es que a pesar de su aparente seguridad y éxito con las mujeres, Don Juan a menudo se muestra insatisfecho como si nada pudiera saciar su sed de experiencias. Es una imagen que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del deseo y la búsqueda de la felicidad. ¿Es posible encontrar la plenitud a través de la satisfacción constante de nuestros deseos? ¿O hay algo más que se nos escapa? Una pregunta que sin duda nos interpela a cada uno de nosotros. Y aquí de nuevo vemos cómo la figura de Don Juan, a pesar de su antigüedad, sigue planteándonos cuestiones relevantes para el mundo actual. Es como si Don Juan fuera un espejo en el que podemos ver reflejados nuestros propios anhelos, nuestras contradicciones y nuestra eterna búsqueda de significado. Y en esa búsqueda creo que es importante recordar que la libertad individual no implica el derecho a pisotear los derechos de los demás. El respeto, la empatía y la responsabilidad son valores fundamentales que deben guiar nuestras acciones, tanto en el ámbito amoroso como en cualquier otro. Totalmente de acuerdo. Creo que es un buen punto de partida para la última parte de nuestra inmersión profunda en el mundo de Don Juan. Estoy de acuerdo. En la próxima entrega exploraremos cómo este personaje sigue inspirando debates y reinterpretaciones en la actualidad y cómo su legado nos invita a reflexionar sobre la complejidad del ser humano. Retomamos nuestra inversión en el mundo de Don Juan. Y como anticipábamos, en esta última parte nos vamos a enfocar en su impacto en la actualidad. Es fascinante cómo un personaje de hace siglos sigue generando debate y nuevas interpretaciones en nuestros días. Totalmente, es como si Don Juan fuera un imán para artistas y pensadores de hoy en día, ¿no? Lo usan como punto de partida para explorar temas que nos siguen interpelando como sociedad, las relaciones de poder, el género, la moral. Increíble. Y he notado una tendencia a quitarle esa aura romántica a Don Juan en las reinterpretaciones modernas. Ya no se le ve como ese héroe seductor, se analiza su comportamiento desde un punto de vista mucho más crítico. Sí, algunas obras contemporáneas incluso lo presentan como un personaje problemático, ¿no? Un reflejo de una masculinidad tóxica basada en la conquista y la dominación. Lo que nos lleva a un punto interesante del artículo de Wikipedia, la idea de redimir a Don Juan. Es posible darle una nueva lectura al mito. Una que lo aleje de ese estereotipo del seductor insaciable y lo acerque a una visión más humana, más compleja. Es un desafío interesante, sin duda. Algunos autores sugieren explorar la faceta más vulnerable de Don Juan, sus miedos, sus inseguridades, su incapacidad para conectar emocionalmente con las mujeres. En otras palabras, humanizarlo, mostrarlo como un ser humano con defectos y contradicciones en lugar de un arquetipo unidimensional. Exacto. Y se podría profundizar en las motivaciones que lo llevan a actuar así sin justificarlo, claro, pero intentando comprenderlo desde un punto de vista psicológico y social. Me gusta esa idea, creo que esa interpretación nos permitiría conectar con Don Juan de una manera más profunda sin romantizarlo ni minimizar el impacto de sus acciones. Al final, Don Juan, como cualquier personaje complejo, nos ofrece un espejo donde ver reflejados nuestros propios anhelos, contradicciones, esa eterna búsqueda de significado. Totalmente de acuerdo. Y esta relectura del mito creo que nos da una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias actitudes, comportamientos en las relaciones. ¿Cómo nos relacionamos con el otro? ¿Qué buscamos en el amor? ¿Somos capaces de establecer vínculos basados en el respeto, la igualdad, la reciprocidad? Don Juan, a pesar de sus excesos, sus defectos, nos invita a cuestionarnos, a reflexionar sobre nuestra propia moral, la forma en que nos relacionamos con los demás. Un personaje que nació hace siglos, pero que sigue resonando en lo más profundo de nuestro ser. Así es, Don Juan. El seductor, el burlador, el rebelde, el espejo de nuestras almas. Un personaje que, más allá de las interpretaciones y relecturas, nos deja una pregunta fundamental. ¿Quiénes somos? ¿Y qué queremos ser? Una pregunta que cada uno debe responder a su manera. Y con esa poderosa reflexión, damos por concluida nuestra inmersión en el mundo de Don Juan, un personaje fascinante, contradictorio e inagotable, que nos seguirá interpelando por muchos siglos más. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.